elementos personales del instrumento público. Reciban un cordial saludo de la notaria María Menchú, quien aún está en recuperación, y con mucho gusto yo voy a continuar con el tema. Posiblemente el lunes o próxima clases ya se estará incorporando la notaria María Menchú con ustedes, y vamos a continuar desarrollando el tema de los elementos personales. Ya habíamos estudiado el tema de los sujetos que participan directamente, es decir, el sujeto otorgante, compareciente, signatario, requirente, y vimos, además de ello, también vimos los auxiliares del notario. Vimos que los auxiliares del notario son los testigos, los peritos, el intérprete, traductor jurado, y como consecuencia de eso también vimos tres clases de testigos: testigos instrumentales, testigos rogados y testigos de conocimiento. Cada uno de ellos los fuimos ubicando en la legislación, fuimos haciendo los comentarios correspondientes a cada uno, y ahora vamos a ver la otra parte que también participa en el elemento personal de los instrumentos públicos, que es el representante de aquella persona que no puede, que no quiere ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismo, sino que delega a otra persona. Vamos a ver entonces qué es la representación. Como vemos aquí en la presentación la representación es cuando una persona, que puede ser individual o puede ser jurídica, encomienda a otra que realice por ella uno o más actos o negocios. Ya sea porque la primera no puede, sencillamente materialmente no puede, físicamente no puede, y entonces lo que puede suceder es que si no puede o no quiere, sencillamente no quiere atender el asunto directamente, entonces puede encomendar a otra que se encargue de atender ese asunto. Y para ello vamos a clasificar la representación en dos grupos. Esto más que todo es un repaso de lo que ustedes vieron en su curso de Derecho Civil. En el curso de Derecho Civil ustedes vieron que la representación a través del mandato, y vamos a ver aquí, vamos a hacer un pequeño recordatorio en cuanto a este tema de la representación, pero es muy importante porque tenemos que tener presente que en el ejercicio de la función notarial tenemos también que calificar, tenemos que redactar cuando alguien está actuando en representación de otro, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en la realización de un determinado acto o contrato. No obstante que tenemos que tener presente que hay actos que no se pueden realizar a través de mandato o de mandatario. Por ejemplo, testamento. El testamento es un acto personalísimo, así lo clasifica la ley, personalísimo. Esa es la calificación que le da la legislación. ¿Qué quiere decir? No se puede otorgar por mandato, esa es una limitante. Entonces, pero vemos aquí, aquí tenemos ya cómo vamos a diagramar la representación. Vamos a ver de que debe de haber el notario, eso es importante. Si vemos ahí, lo que hicimos fue que consignamos una notaria, y vamos a darnos cuenta en este caso que aquí tenemos la persona que está ante la notaria, que se llama mandante. Se acuerdan que vimos el elemento personal, vimos el elemento real y vimos el elemento formal. Aquí vamos a encontrar esos tres elementos: el elemento personal, mandante o poderdante. ¿Habrá diferencia entre mandato y poder? Pues habría que ver, porque da curiosidad cuando uno lee en artículos 1686 y 1687 que menciona en una parte mandato y en otra parte menciona poder. Entonces uno se pregunta, ¿será lo mismo? ¿Tendrán alguna diferencia? Y entonces vamos a ver que para los efectos de otorgar un mandato, como en el caso que tenemos aquí, pues necesitamos acudir ante un notario. En este caso estamos acudiendo ante una notaria. La persona que se encuentra ahí está acudiendo con una notaria y le va a manifestar, le va
le va a manifestar a la notaria que necesita que alguien la represente, que necesita tener un mandatario para que realice uno o varios actos o negocios en su nombre, ya sea porque no puede o porque no quiere o porque se va a ausentar del territorio nacional, va a salir del territorio nacional y entonces necesita dejar un mandatario o un apoderado para que pueda realizar esos actos a favor. Y vamos a ver aquí, vamos a tener, ahí está el mandatario apoderado, que es un tercero, y entonces vamos a ver las facultades. La notaria le va a asesorar qué requisitos, qué clase de mandato puede otorgar, dependiendo el acto, el negocio que va a realizar, qué va a encomendar. Va a encomendar todos sus asuntos en el tiempo que esté ausente o porque no quiere para un determinado acto, le va a otorgar esas facultades. Entonces la notaria le va a explicar qué clase de mandato, si es con representación, si es sin representación, si es un mandato general o si es un mandato especial, y si es para atender asuntos de carácter judicial, pues tendrá que ser un mandato judicial regulado en la ley del organismo judicial. Entonces ahí tenemos la representación, es muy importante, sobre todo el mandato general o mandato especial, porque es para realizar actos o contratos, mientras que el mandato judicial es para comparecer ante los tribunales de justicia. Muchas veces se otorga mandato judicial para promover proceso sucesorio, pero en este caso también debe de poderse contemplar la posibilidad que ese proceso sucesorio, como hay facultades, no sea ante juez, sino ante notario. Entonces habría que incluir esas disposiciones para que el proceso sucesorio pueda diligenciarse, ya sea ante juez o ya sea ante notario. Pero esas son cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos ahí prácticamente el tema de la representación. Tenemos ahí los tres elementos. El elemento personal. El elemento personal es el mandante y el mandatario, o llamado también poderdante y apoderado. Ese es el elemento personal. El elemento real. El elemento real son las facultades que le va a permitir realizar en su nombre. Y acordémonos que el mandato puede ser oneroso o puede ser a título gratuito, porque entonces ahí va a haber prestación y contraprestación. Y el elemento formal es que por ser un contrato calificado como solemne, conforme al artículo 1687 del Código Civil, debe de constar en escritura pública. Bien, vamos a ver ahora entonces el caso de la representación. ¿Cómo vamos a clasificar la representación? La representación la vamos a clasificar prácticamente en dos grupos. En dos grupos vamos a clasificar la representación. La representación llamada representación legal, que se llama representación legal porque la ley determina quién va a ejercer esa facultad, quién es la persona que va a representar a esa persona, a la otra persona. Aquí valga la redundancia. Entonces tenemos acá que es la representación legal. La representación legal es cuando existe un artículo, un precepto jurídico que determina quién ejerce esas facultades. Por ejemplo, en el artículo 252 del Código Civil encontramos la patria potestad. Eso es muy importante, la patria potestad. ¿Quién ejerce la patria potestad? En los hijos menores de edad y en aquellos hijos que han sido declarados en estado de interdicción si no hay tutor. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la patria potestad. ¿Quién ejerce la patria potestad? El padre y la madre. Los dos ejercen la patria potestad. Pueden ejercerla conjunta, van los dos, pueden ejercerla separadamente o pueden ejercerla indistintamente. Conjunta, separada e indistintamente van a ejercer la patria potestad. ¿Qué comprende la patria potestad? En el artículo 254 del Código Civil se determina qué comprende la patria potestad. La patria potestad comprende dos elementos muy importantes. Uno, la representación legal del menor. Y dos, la administración de sus bienes. 254 del Código Civil. Ahí está regulado y ustedes lo recordarán
cuando estudiaron su curso de Derecho Civil, que eso fue lo que estudiaron ustedes, que comprende la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Y entonces la patria potestad comprende esas dos facultades: representar al menor y administrar sus bienes. Y entonces ahí tenemos prácticamente ejemplo de representación legal, porque la ley designa a los padres conjunta, separada o indistintamente la representación del menor de edad, y como consecuencia de eso ellos van a comparecer en los instrumentos. Lo que sí tenemos que tener muy cuidado, pero eso tal vez lo van a ver ustedes en Notariado 4, es que hay determinados actos que se pueden realizar sin autorización de juez, porque para disponer de los bienes de menor debemos de contar con autorización judicial, ya sea por necesidad o por utilidad que se necesita, valga la redundancia, que se necesita disponer de los bienes del menor. Entonces ahí se necesita autorización judicial. Pero por ejemplo, un contrato de arrendamiento del inmueble es propiedad del menor de edad y los padres que ejercen la patria potestad pueden dar en arrendamiento ese inmueble sin autorización judicial. Es una de las preguntas, ¿no? Porque son las que van surgiendo cuando uno está estudiando el tema de la patria potestad. Bien, hay otros casos de representación legal. Otros casos, por ejemplo, pero esto ya se trata de personas jurídicas. Acordémonos que en el artículo 15 del Código Civil, que regula a las personas jurídicas, podemos, del estudio, no de la lectura, del estudio del artículo 15, podemos deducir o concluir que las personas jurídicas se clasifican en dos grupos: de persona jurídica de derecho público y persona jurídica de derecho privado. Ahí se deduce de la lectura del artículo 15. Y las personas jurídicas de derecho privado se subdividen en dos grupos: de personas jurídicas de derecho privado de carácter lucrativo, como las sociedades mercantiles, y personas jurídicas de derecho privado de carácter no lucrativo, como las asociaciones, las fundaciones, los consorcios. Pero también hay personas jurídicas de derecho privado de carácter gremial, como los sindicatos, como los colegios profesionales, que son personas jurídicas de carácter gremial. Todas esas personas jurídicas de derecho público, de derecho privado, sean lucrativas, no lucrativas o gremiales, pues todas esas personas jurídicas pueden ejercer sus derechos, también pueden contraer obligaciones. Pero ¿cómo lo van a hacer si son personas jurídicas? Lo van a hacer a través de su representante legal. Y entonces también es una representación legal, porque la ley determina quién va a ser el representante legal. Lo más común, lo más constante en el ejercicio de la función notarial, vamos a encontrar en la representación legal de las personas jurídicas privadas de carácter mercantil, las sociedades mercantiles. ¿Quién es el representante legal? Y vamos a irnos al artículo 47 del Código de Comercio, donde se determina quién es el representante, cuáles son las facultades del representante. Y en el artículo 47 del Código de Comercio vamos a encontrar importantes elementos. Artículo 47 del Código de Comercio: facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Ahí está regulado el mandato judicial. El segundo párrafo del artículo 47 del Código de Comercio determina lo siguiente: tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean de giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades.
Acordémonos que las sociedades, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Código de Comercio, deben de constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil General de la República. Esa es la denominación del registro. Y como consecuencia de eso, en la escritura constitutiva se le puede limitar las facultades al administrador o al gerente. Ellos son los representantes legales de la sociedad mercantil. Esto es muy importante, muy importante. En el artículo 163 del Código de Comercio, vamos a irnos al artículo 163 del Código de Comercio, facultades de los administradores. Pongan mucha atención, ¿quiénes son los representantes legales de una sociedad mercantil? Hablamos del gerente, hablamos del administrador único, y aquí ya está regulado también. Anoten ahí en su Código de Comercio, espero que lo tengan al alcance, anoten en el artículo 47, ver artículo 163. En este artículo 163, facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirán por lo que disponga la escritura social, es decir, la escritura constitutiva, o sus modificaciones y las viejas. Y en su defecto, por las disposiciones del artículo 47 de este código y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento, Bien, veamos un poquito de esto. ¿Quién nombra al gerente? ¿Quién nombra al administrador único? ¿Quién nombra al consejo de administración? Porque más adelante tenemos en el artículo 166 del Código de Comercio, tenemos el consejo de administración. El consejo de administración es un órgano colegiado. Bueno, esto imagino ustedes lo van a ver en su curso de Derecho Mercantil. El consejo de administración es un órgano colegiado que la mayoría de las veces está integrado por un número impar, para que no haya empate al momento de la votación. Entonces el consejo de administración puede integrarse por 3, por 5 o por 7 personas. Consejo de administración. Y el consejo de administración, ¿cómo se integra aquí? El presidente dice, la escritura social determinará la forma de designar al presidente del consejo de administración. Porque el presidente del consejo de administración va a ser el representante legal de la sociedad. Entonces veamos cuántos elementos personales llevamos. Gerente, que puede ser gerente general, gerente de personal, gerente de mercadeo, gerente de ventas, gerente administrativo, todos los gerentes, por el hecho de su nombramiento, el gerente. Por eso muchas veces hay gerente general, el que sí tiene la representación, mientras que los otros pues pueden suplir en un momento que sea necesario. Gerente, administrador único, presidente del consejo de administración. Ellos son los 3 que pueden representar a una sociedad mercantil. Independientemente, existen otras 2 figuras, pero son muy eventuales. Yo solo las voy a mencionar y ustedes, estoy seguro, la van a ver en su curso de Derecho Mercantil. El ejecutor especial y el liquidador. Vamos a ver 5. Ellos son el ejecutor especial y el liquidador, pero ellos son muy eventuales. Ellos son, pues, casi solo cuando se da la liquidación va a surgir el liquidador, y en ejecuciones especiales, cuando por ejemplo el gerente no está, el representante legal no está, salió del territorio nacional, está enfermo, no puede venir, está de vacaciones, cualquier cosa, y nos surge un negocio, inmediatamente un ejecutor especial. Pero ese será otro tema que ustedes van a ver detenidamente en su curso de Derecho Mercantil. Bien, entonces lo que me interesa a mí es quién nombra al gerente, quién nombra al consejo de administración, quién nombra al administrador único. Pues el administrador puede ser nombrado por las asambleas. En una asamblea, que puede ser asamblea ordinaria, o puede ser asamblea extraordinaria, o puede ser asamblea totalitaria, especial no, porque el especial trata de otros temas, pero puede ser una asamblea totalitaria. Ahí se va a nombrar
al gerente, al administrador único, al consejo de administración. Dentro del mismo consejo de administración, como es un órgano colegiado, deben de designar un presidente. Y en la escritura pública se puede determinar quién va a nombrar al presidente del consejo de administración. ¿Sí? Y veamos cómo se designa aquí en el artículo 166. La escritura social determinará la forma de designar al presidente. Ya manifestamos que puede ser a través de una asamblea ordinaria, extraordinaria, totalitaria. Es la forma de designar al presidente del consejo de administración. Y a falta de estipulación, será presidente el administrador primeramente nombrado, y en su defecto el que decida según su orden de designación. Pues primero se nombró a Juan Pérez como administrador del consejo, miembro del consejo de administración. Se enfermó, no está de vacaciones, entonces viene el consejo de administración. Está integrado por el presidente, el secretario y el vocal. Así se integra. Y entonces vamos a encontrar ahí que el presidente va a ser representante legal. Entonces, ¿quién lo nombra? La asamblea. O puede ser que se nombre dentro del mismo consejo. Puede ser que en la escritura, digamos, el consejo de administración está integrado por 5 personas y entre ellas que elijan a su presidente. Así se queda en la escritura. La primera vez que se reúne el consejo de administración, se propone quién puede ser el presidente, se somete a votación entre los 5, ya no todos los accionistas, que son 500 o son 200 accionistas o 20 accionistas, para que si el consejo de administración siendo 5, ellos pueden designar quién va a presidir el consejo y en consecuencia va a ser el representante legal. Bien. Ese nombramiento que hace, porque es que quiero llegar a algo muy importante, y tal vez ustedes lo han visto, y lo van a ver, yo espero que ya esté integrada la notariada, sí, porque ya va a estar integrada. Lo van a ver ustedes cuando vean el tema del acta notarial. En el acta notarial, y muchas veces así lo vemos, el acta notarial de nombramiento. Así, yo estoy seguro que muchos de ustedes, es posible que alguno de ustedes sea gerente o administrador único y tenga el acta notarial de nombramiento. Eso no es cierto. Porque el notario no nombra. ¿Quién nombra? Pues, nombra la asamblea. La asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, la asamblea totalitaria, o en última instancia, nombra el consejo de administración integrado por 5, por 3 o por 7 personas. Pero el notario no nombra. El notario lo que hace es, hace constar o acredita. Yo llego y le digo, vamos a ver, aquí está Jorge Oliva, licenciado Jorge Oliva, miren, me nombraron gerente del Banco Universitario Sociedad Anónima, me nombraron gerente. ¿Y quién lo nombró? La asamblea. La asamblea, aquí está el acta, acta de asamblea, que me nombró. Y no es el acta, porque el acta es un libro de actas que tiene la sociedad. Es la certificación que extiende el secretario de la asamblea. Aquí está el acta. Con base a esa acta, el notario va a hacer constar, y se llama acta de acreditación, no acta de nombramiento, acta de acreditación de representación legal. Artículo 153 del Código de Comercio. También hay elementos muy importantes en el artículo 153 del Código de Comercio, donde se determina formalidades de las actas, pero esto se refiere a las actas de la sociedad. La sociedad tiene que tener un libro de actas. Ese libro de actas debe ser inscrito en el registro mercantil y habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Y en el libro de actas, aquí está regulado en el artículo 153. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Es decir, como las sociedades tienen que llevar ese libro de actas, y ahí van a redactar
que en asamblea ordinaria, extraordinaria, totalitaria, se designó a Juan Pérez como gerente general. Y el secretario extiende una certificación y es la que le llevamos al notario. Con esta certificación, el notario va a acreditarlo, va a hacer constar que fue nombrado. Por eso es que no es acta de nombramiento, porque el notario lo nombra. Esta que está en el libro de actas, sí, exacta. Bueno, puede ser que sea un punto de acta, por eso mejor no ponerle nombre. En el segundo párrafo del artículo 163 del Código de Comercio, cuando por cualquier circunstancia no pudiera sentarse el acta de una asamblea en el libro, se nos terminaron las hojas habilitadas, ya no hay libro. La asamblea la realizamos afuera, no en la sociedad, en la sede de la sociedad, sino afuera, en otro lugar. Se nos olvidó traer el libro. Entonces ahí prácticamente hay que contratar un notario. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el respectivo libro, se levantará ante notario. Es decir, que entonces el notario puede hacer constar la asamblea. Esa acta debe de inscribirse en el registro mercantil y una vez inscrita ya nos sirve para tomar fundamento y autorizar el acta notarial de acreditación de nombramiento. ¿Ven cómo es? Yo explico esto porque nos va a servir cuando acreditemos la representación. Ese es en el caso de los comerciantes. En el caso de los comerciantes, aquí está en el Código de Comercio, está regulado cuál es el procedimiento prácticamente. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, ahí estamos ante una representación legal. Ahí tenemos varios ejemplos. Aquí no da tiempo, aunque aquí ya me extendí un poquito, pero aquí no da tiempo. Aquí no da tiempo a hacer muchas explicaciones. Tenemos el 252 y 254 del Código Civil en cuanto a los menores de edad. Tenemos el caso de la propiedad horizontal. Ustedes han visto cómo han proliferado la construcción de edificios. ¿Quién es el representante legal de la propiedad horizontal? Pues el administrador. El administrador es el representante legal. ¿Y quién es el representante de la mortual? Pues puede ser el albacea, puede ser el albacea testamentario, puede ser el administrador de la mortual, va a ser el representante legal de la mortual. 1049 y 1050 del Código Civil. ¿Quién es el representante legal de los interdictos? Es decir, de aquellas personas que han sido declaradas en estado de interdicción, es decir, que ya no son capaces por alguna circunstancia de la naturaleza. Entonces, no están dentro de sus facultades para ejercer sus derechos y contraer sus obligaciones por sí mismos, entonces los van a declarar en estado de interdicción. Y de los ausentes. ¿Quién es el representante legal de los ausentes? ¿Quién es el representante? El representante legal de estas personas se llama, pues prácticamente estamos explicando la representación legal. No sé si alguna otra duda para pasar a la otra clase de representación que vamos a ver. Ahí tenemos un ejemplo de la patria potestad, únicamente para hacer el cambio de lo que vamos a hablar. Ahora tenemos aquí en los casos del representante legal de una persona jurídica, sociedad civil o mercantil, una asociación, una cooperativa, una fundación, pues nos faltó el sindicato, puede ser un gerente, un administrador, el presidente de una asociación civil, y ahí están los fundamentos jurídicos sobre los cuales podemos estudiar algunas clases de representación legal. Tenemos más que todo ahí del Código de Comercio. Yo creo que hoy se nos olvidó grabar la clase, nadie me hizo la observación. Ahorita me estoy dando cuenta que creo que no estamos grabando la clase. Yo les voy a pedir favor que me recuerden de esto porque
Eh, Así yo le traslado, bueno, ya lo va a poder ver, las clases que hemos impartido para los efectos de estar pues, pendiente de lo que expusimos. Lamento que se me olvidó grabar la clase. Bueno, le voy a compartir la de la tarde, que es casi una réplica. Solo que allá sí hay preguntas. Aquí no quieren preguntar ahora. Ahí hay muchas preguntas en la tarde. Bien. Entonces veamos ahora la representación voluntaria. ¿Y qué es la representación voluntaria? La representación voluntaria es cuando pues, yo no quiero o no puedo atender el asunto personalmente y voy a buscar a una persona de mi confianza, que puede ser mi pariente, y en algunos casos la ley exige que sea pariente. Bueno, le voy a pedir, ya sea a título gratuito o a título oneroso, le voy a pagar. Va a decir, mira, no tengo tiempo, tengo otras cosas, no te voy a pagar que me representes, porque el mandato puede ser gratuito o puede ser oneroso. Y entonces tenemos que la voluntaria es cuando la persona va a otorgar un mandato. ¿Va a otorgar un mandato o va a otorgar un poder? Y entonces tenemos regulado en el artículo 1686 del Código Civil el mandato. Cuando una persona voluntariamente elige a otra de su confianza, que puede ser un pariente, encomendándole la realización de uno, mandato especial, o varios o más actos o negocios, mandato general. Vean que ahí se va encuadrando la figura. Ahora, si es para que atienda asuntos de carácter judicial, que no está aquí porque aquí el notario no conoce, eso tendrán los jueces, pero pues si es para que atienda un asunto de carácter judicial, pues entonces será un mandato judicial. Eso sin perjuicio que se pueda otorgar judicial. Entonces tenemos dos clases de mandatos en una sola escritura. Un mandato general con representación, con cláusula especial y judicial. O puede ser un mandato especial con representación y judicial. Entonces ahí tenemos prácticamente cómo se puede realizar la representación voluntaria, pero veamos algunos otros tópicos de este tema. Aquí está. El mandato o poder se llama así al contrato por medio del cual se le designa a una persona para que represente a otra en distintos actos o negocios. Debe constar en escritura pública. Acordémonos que este es uno de los contratos calificados como solemne. ¿Por qué calificado como solemne? Porque el mismo artículo 687 exige que para su validez, este contrato debe de constar en escritura pública. Entonces, por eso es un contrato solemne. Necesita esa solemnidad. Acordémonos cuando vimos este instrumento público. Cuando vimos el instrumento público dijimos, es el documento autorizado por notario producido para probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. Ahí está, a solemnizar. La ley exige que el mandato se haga constar en escritura pública y como consecuencia de ello es un contrato solemne. Pero tiene dos excepciones. Hay dos excepciones. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? Han oído mencionar una carta poder. Muchas personas dirán y dicen, licenciado, ¿necesita una carta poder? Bueno, pero ¿para qué la necesita? ¿Verdad? Porque tenemos que ver para qué se necesita. No siempre es carta poder. Una carta poder, aquí está regulado en el artículo 1687, en sus numerales 1 y 2, la carta poder. ¿Qué es la carta poder? Pues también es un documento por medio del cual se delega la representación, pero en asuntos cuya cuantía o cuyo valor no excede de 1,000 quetzales. Ese es un caso. Y el otro caso es para asistir a asambleas o para asistir a juntas. Yo soy accionista o soy miembro de una asociación
y le digo a la notaria Suseli Toma que necesito que alguien me represente en esa asamblea, pero yo no puedo ir porque estoy atendiendo temas de la facultad, estoy atendiendo temas de mi oficina, no puedo ir. Y como es una asamblea, se puede hacer constar, voy a delegar a X para que me represente con voz y voto, para que pueda exponer y para que pueda votar. Entonces, la notaria Suseli Toma me va a decir, es una carta poder. ¿Y qué es una carta poder? Es un documento privado. Confirma, legalizar. Así lo regula el 1687. Un documento privado donde fulano va a delegar a X para que lo represente en la Asamblea General de Accionistas de la entidad Libros y Códigos Sociedad Anónima con voz y voto. A realizarse tal fecha y la firma. Sencillo, documento privado bien sencillo. Es de la auténtica. La notaria entonces ahí técnicamente el caso de la representación, esta es la representación voluntaria. Es voluntaria porque yo voy a designar quién me va a representar, salvo en el caso del mandato judicial, de conformidad con la ley del organismo judicial, salvo en el caso del mandato judicial, la representación debe delegarse a un pariente o a un abogado. Los dos elementos que pueden ser un mandatario judicial. Un pariente del mandante, o si no tengo un pariente que me quiera representar judicialmente, pues entonces contrato un abogado y le otorgo un mandato judicial al abogado para que me represente judicialmente. ¿Sí? Bien. Entonces ahí terminamos el tema del mandato. Solo quiero ver si pues para mientras ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Ahí está la clasificación del mandato que estábamos mencionando. Tenemos los fundamentos jurídicos. Lo que nos faltó aquí en esta presentación, pero como esto ustedes ya lo estudiaron en su curso de Derecho Civil, que el mandato puede ser con representación, puede ser sin representación, puede ser o debe ser, dependiendo, puede o debe ser con cláusula especial. Entonces, ahí están los artículos donde están regulados estos elementos. Pues, que es un repaso lo que estamos haciendo, porque esto ustedes ya lo vieron en su curso de Derecho Civil anterior, Derecho Civil 4, y como es aplicable aquí en este caso del Derecho Notarial, pues ahí estamos. Entonces ahí terminamos el tema. Voy a dejarlos en el uso de la palabra por si quieren ustedes hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación en cuanto al tema que hemos expuesto, y así estaríamos entrando. Damos por terminado el punto 1 y vamos a entrar prácticamente al punto número 2 del programa. Licenciado, buenas noches. Sí, por favor. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Le escucho muy bajito, pero... Mi nombre es Jorge Oliva y desafortunadamente hasta ahorita me pude integrar al grupo. ¿Cómo hago yo para tener las demás clases? Bueno. Le comento que en mi calidad de jefe del Departamento de Derecho Notarial de nuestra facultad, estoy atendiendo las sesiones de la notaria María Menchú. Por cuestiones de salud no le ha sido posible incorporarse, pero yo le rogaría que si el día lunes o el próximo viernes ella ya está incorporada, porque ella es la que tiene acceso a su plataforma acá, aquí me está permitiendo tener acceso, para que ella, pues, he tratado de dejar grabadas las clases. Esta se me olvidó desde el principio. Les rogaría que me recuerden que grabe la clase. A mí se me olvida. Ya cuando empiezo a hablar se me olvida la grabación, y sí les recuerdo, pero he tratado de dejar grabadas las clases que hemos impartido, que son 2 clases nada más, y esta es la tercera. Así es, don Jorge, o algún compañero ahí que le pueda brindar alguna copia. Sí, de hecho, estaba escuchando que usted ya pasó el punto número 1 para poder tener referencia.
El punto número 1 se trata de elementos personales del instrumento público. Analizamos sujeto, analizamos compareciente. En el caso de las escrituras públicas, las personas se les denomina compareciente, que es la persona que está ante el notario. También analizamos el otorgante, que es la persona que otorga, que da el consentimiento, que ese consentimiento se puede dar o se puede materializar en el instrumento público a través de la firma o a través de la impresión digital. Pero en este caso, si es con impresión digital, debe de firmar un testigo a ruego de esa persona que va a dejar la impresión digital como muestra de su consentimiento. Eso fue lo que vimos en esa parte. Vimos también que en las actas notariales no se le llama compareciente, se le llama requiriente o requirente. Y en las auténticas de firma se le llama signatario. Esos son los elementos personales que hemos analizado. Pero también vimos los auxiliares del notario. Dentro de los auxiliares del notario vimos, así una recapitulación rapidita para que usted más o menos tenga la idea. En los auxiliares del notario vimos a los testigos, el intérprete, el traductor jurado, los peritos o expertos. Analizamos dónde están regulados jurídicamente, en qué caso pueden actuar. Eso fue lo que vimos. Y de los testigos vimos que hay 3 clases de testigos. Testigos instrumentales, que están regulados en el artículo 51 del Código de Notariado. Vimos los testigos de conocimiento, que están regulados en el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado. Y vimos los testigos rogados, que es el que firma a ruego de la persona que deja la impresión dactilar. En derecho notarial no hay huella, y hasta mencionamos aquella canción que dice pero que no deje huella, que no quede huella, algo así, para que nos recordemos que no podemos en derecho notarial mencionar huella. Podrá mencionarse en criminología, criminalística, procesal penal o cualquier otra área del derecho, pero en derecho notarial no. El artículo 29, numeral 12, determina qué es la impresión digital o dactilar. ¿Usted está en Puerto Rico, que se ven las ranas por ahí? No. Se ven las ranas ahí en Puerto Rico. Y entonces eso fue lo que vimos. Vimos qué requisitos debe de cumplir la persona que va a ser notario, que va a ser testigo. De hecho, las ranitas Entonces, la persona que va a ser testigo, ¿qué requisito debe de cumplir? Que está en el artículo 52 del Código Notarial. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Que está en el artículo 53. Y hoy, que vimos la representación. Así de que, así, una cápsula. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Entonces, se refiere el artículo 1687, es que son esas 2 excepciones. ¿Correcto? Que serían carta poder, documento privado. ¿Estoy bien? El inciso 1 y 2 se refiere... ¿Estoy bien? ¿Entendí eso? Bien, le decía que el mandato, por regla general, por ser un contrato calificado como solemne, debe de constar en escritura pública. Esa es la regla general. Sin embargo, hay 2 excepciones. 2 excepciones que se le llama carta poder. ¿Qué es la carta poder? Es un documento privado. La carta poder es un documento privado en la que se permite que una persona actúe en representación de otra en casos muy especiales. Muy especiales porque en un negocio cuya cuantía o cuyo valor sea 1,000 quetzales, pues no se me ocurre alguno, porque ya de 1,000 quetzales antes era una cantidad considerable, pero ahora 1,000 quetzales, pues de veras que se le van a uno así de las manos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se me ocurre? Pues una venta tal vez de una bicicleta, de ahora valen 5,000, pero una venta de una bicicleta o un equipo de sonido así de segunda, pues, puede ser que para un negocio de esa naturaleza se otorgue una carta poder o un documento, que es un documento privado. La carta poder es un documento privado porque, por ejemplo, usted, María José, yo le pido a favor a usted que usted me haga favor de comprar esa bicicleta o ese equipo o ese televisor, y yo le firmo, autorizo a María José Bautista Calderón que se identifica con tal documento de identificación para que en mi nombre pueda hacer efectivo el pago por la adquisición de una bicicleta. Así. Ese es un documento privado.
Igualmente, la carta tendría que inscribirse, la verdad, en el Registro General de Poderes. No, eso no se inscribe. Eso no se inscribe. Eso no se inscribe. Esa es una carta, porque lo que se trata es de agilizar el negocio. Eso se trata. Esa es una excepción. Y entonces usted con la carta poder, usted va y me representa en ese caso que no excede los 1,000 quetzales. Y el otro caso es cuando, por ejemplo, yo soy miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Es una asociación de carácter profesional y de carácter educativo, y hay asamblea y no puedo, y digo, María José, usted me hace favor de ir a la asamblea del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. No puedo, no tengo tiempo, le voy a delegar mi representación. Entonces, en ese caso, para asambleas, sí se puede utilizar también la carta poder, pero con firma legalizada. Lo único que ahí le voy a decir, faculto a María José Bautista Calderón para que me represente con voz y voto, que pueda votar en la Asamblea General a realizar del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, a realizarse tal día, tal hora. Esa es una carta poder. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, María José. No hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. Solo disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos López Pacheco, para servirle. Gracias. ¿Habrá algún WhatsApp en el curso? No, de la parte de docentes no. De parte de docentes, que yo sepa, la notaria María Menchú no tiene, su servidor tampoco. Yo soy docente de la jornada de la tarde, ahí imparto el curso, pero no manejamos, solo manejamos el Classroom y el correo institucional, nada más. Por ese medio se puede comunicar con la notaria. ¿Los compañeros no habrán hecho algún grupo? Eso sí lo desconozco. Gracias. Sí, no sé. Tal vez por ahí en el chat le mandan el mensajito si tienen algún grupo ahí los compañeros. Bien, entonces vamos a entrar al otro tema que se llama la escritura pública. Vamos a ver la presentación de este tema. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué manda? Buenas tardes, le escucho. Un placer nuevamente verle. Fíjese que mi inquietud obedece en cuanto a la carta poder. Esta carta poder también es un documento legalizado que se puede presentar para diligencias bancarias. Cuando, por ejemplo, se quiere realizar determinada gestión y en su momento el interesado o interesada no pueden asistir. Sí, le voy a decir que por el monto que regula la ley, hasta 1,000 quetzales, la carta poder puede ser, por ejemplo, una autorización, se me ocurre ahorita, para que recojan su chequera. Usted da una autorización, es un documento privado, para que la otra persona, si usted no puede, vaya a recoger su chequera al banco, y con esa autorización, que se llama carta poder, con firma legalizada, creo que le sale más barato ir a recoger usted la chequera que pagarle al notario la auténtica, pero por el ejemplo que usted me está pidiendo, se puede hacer. Ahí tiene la carta. Muy amable. Licenciado, ¿Qué manda Víctor? una pregunta. ¿Sí? Para el trámite de recuperación de un título profesional, en este caso de una maestra, se puede a través de una carta poder específicamente para que, digamos, se haga todo el trámite del mismo, ya que la persona pues reside en un departamento. Sí, sí se puede hacer a través, porque eso no tiene cuantía, eso no tiene un valor. Entonces, como el valor es hasta 1,000 quetzales, pero eso no tiene cuantía, entonces prácticamente eso sí se puede hacer. También antes, pues no sé si lo están aceptando todavía. Yo me recuerdo que fui a dar una plática a la Dirección General de Migración, cuando era dirección, que ahora es instituto. Fui a dar una plática a las personas que atienden ahí, porque aceptaban carta poder para que la persona autorizaba a la mamá o al papá, dependiendo quién iba a gestionar el pasaporte, y le daban una carta poder para que pudiera gestionar el pasaporte de un menor de edad.
Eso sí lo aceptaban. Son trámites de carácter administrativo que no tienen cuantía, que no tienen valor, pero no sé si en la actualidad, porque ese era puro criterio de los funcionarios de la Dirección General de Migración. Ahora, como ese instituto, no sé qué criterio tengan, pero sí se puede en el caso. En los colegios profesionales también piden la autorización cuando usted va a recoger algún título, algún documento. Antes, para una constancia colegial, pedían esa autorización, porque como no tienen valor, no se puede decir, mire, eso vale 1000 quetzales, no se puede decir que eso no tiene valor. Entonces, en esos trámites de carácter administrativo, sí aceptan esa carta poder o el documento privado. Muy amable, gracias. De acuerdo, Víctor. Bien. Veamos entonces, entremos al tema de la escritura pública, que es el tema número 2. Yo solo quisiera ser puntual en lo siguiente. Como ahorita sí ya estamos dejando grabada la clase, la exposición más que todo, porque yo no le digo clase, porque este es un repaso, ustedes ya lo saben, esto que vimos de representación. Tal vez lo de mercantil, porque hasta ahora van a recibir derecho mercantil, pero muchos son contadores y ya conocen estos temas. Entonces, en la sesión, lo que yo quiero que quede puntual, porque he tratado de que queden grabadas, es de que voy a dar por terminado, si no hay preguntas, si no hay comentarios, sin perjuicio que las puedan hacer más adelante, doy por agotado el contenido temático del punto número 1 del programa, para que quede constancia de que ya analizamos. Y creo que Jorge Oliva me ayudó mucho porque hice una recapitulación así, una cápsula de lo que hemos visto. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, eso sin perjuicio que ustedes puedan preguntar el lunes o el viernes o cuando venga la notaria Menchú a que se incorpore, que ustedes puedan plantear sus dudas, porque lo importante es que las pregunten, que las planteen, eso es lo importante. Así vamos a entrar entonces al tema número 2, que se denomina la escritura pública, y veamos la definición. ¿Qué es una escritura pública? ¿Se recuerdan cuando vimos el instrumento público, que así empezamos? ¿Qué es un instrumento público? Pues el instrumento público es un documento autorizado por notario. ¿Producido para qué? Para probar, para solemnizar, para asegurar la eficacia de sus efectos. Ese es el género, instrumento público. Y vimos que son 7. Vimos que son 7 los instrumentos públicos. Escritura matriz, acta notarial, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, auténtica de firma, auténtica de copias o de reproducciones, y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. 6 regulados en el Código de Notariado, 3 en los artículos 8 y 9. La auténtica de firma está regulado en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. La toma de razón de legalización de firma está regulada en el artículo 59 del Código de Notariado. ¿Qué nos falta ahí? El acta notarial, sería el 6. Acta notarial está regulado en los artículos 60, 61, 62 del Código de Notariado. Y el acta notarial que autoriza el testamento cerrado sale del Código de Notariado, nos vamos al Código Civil y lo vamos a encontrar regulado en el artículo 962 del Código Civil. Ahí vamos a encontrar regulado. Bien. Ese es el género, el instrumento público es el género. Y en esa denominación de instrumento público están esos 7, están incluidos esos 7 instrumentos públicos. Ahora vamos a empezar a estudiar, porque si ustedes ven el programa, yo les aconsejo que entren a la página de la facultad, bajen su programa, descarguen, lo impriman su programa, porque es importante que el alumno, que el estudiante, mejor dicho, que el estudiante, ustedes tienen que ser estudiantes, aunque yo sé que son trabajadores, estudiantes, yo lo fui, yo soy de la jornada de la noche, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que estudiar y hay que llevar el control qué temas va exponiendo el docente para el momento de la evaluación. Es muy importante tener el programa. Entonces, les decía, el programa se va a desarrollar en el estudio de los 7 instrumentos públicos. Eso es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver ya el primero.
El primero no porque tengan esa posición, ¿no? El primero que está en el programa, porque podemos empezar por cualquiera, pero para que tenga un orden, se diseñó el programa empezando por la escritura matriz. Y veamos la definición. ¿Qué es una escritura matriz? Vamos a encontrar acá que es un instrumento que contiene negocio jurídico, contratos, declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento. Eso es lo que contiene la escritura matriz. Pero, sí, la escritura matriz o la escritura pública. En la jornada de la tarde, los estudiantes, los estudiantes le agregaron y están en lo correcto. En la jornada de la tarde los estudiantes le agregaron redactada en papel sellado especial para protocolo. Y me pareció muy atinada la observación de los estudiantes de la jornada de la tarde. Porque en una sección me dijeron, falta que es redactada en papel sellado especial de protocolo. Correcto. Y en la otra sección me dijeron, pero que va en el tomo del protocolo, o que va en el protocolo a cargo del notario. Entonces creo que sí, a lo que está ahí de definición, pues yo creo que es aceptable que le consignemos redactada en papel sellado especial para protocolo. Esa es la definición de escritura pública o escritura matriz. Ahora veamos, si ya vimos la definición, veámosla detalladamente, los elementos que tiene ahí. Veamos qué ejemplos tenemos. Como dice, negocios jurídicos, pues el negocio jurídico lo encontramos regulado en el artículo 1251 del Código Civil. Ahí está regulado el negocio jurídico y les voy a explicar por qué lo mencionamos ahí. Porque también dice contratos. La definición contiene negocios jurídicos, contiene contratos. ¿Cuándo hay contrato? Bueno, 1517 del Código Civil. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir relaciones de derecho. Dos o más personas. Ahí hay contrato. ¿Qué manda Elvia? Licenciado, perdone, no sé si está presentando diapositivas porque no la vemos. Sí, estoy presentando. No aparece en la pantalla. Muy bien. ¿Ahora? Ya se ve, licenciada, gracias. Ahora sí ya la vemos, gracias. Gracias por la observación. Muchas gracias, le agradezco por la observación. Entonces, tenemos el tema de escritura, la definición, instrumento público que contiene negocios jurídicos, contratos, declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento. Estos temas los manejamos nosotros porque como ya recibimos derecho civil, por eso es que esa clase es fundamental para el notariado. Entonces vemos el negocio jurídico y vemos ahí los ejemplos. Negocio jurídico, 1251. Claro que en 1251 lo que encontramos son los elementos del negocio jurídico. Pero por eso les decía que lo habíamos consignado porque contrato es cuando dos o más personas, ese es lo mínimo, dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces ahí tenemos el elemento, dos o más personas. ¿Qué pasa si no hay dos? Si solo hay uno. Entonces no es contrato, porque no reúne la premisa. Para que sea contrato deben de haber dos, pero si no hay dos. Entonces es negocio jurídico. Ese es todo contrato es negocio jurídico. Pero todo negocio jurídico no siempre es contrato, porque puede ser que solo llegue uno. Entonces, ahí vamos a encontrar negocio jurídico. Pero también tenemos, además de los contratos, esto es muy importante, los contratos que deben de constar en escritura pública son dos grupos de contratos que deben de constar en escritura pública, muy presente. Uno, el grupo de contratos calificados como solemnes. Por ejemplo, el mandato. Para su validez debe de constar en escritura pública. Este es el mandato solemne. Tenemos la renta vitalicia. También para su validez debe de constar en escritura pública. Tenemos la donación entre vivos.
Para su validez, la donación entre vivos debe de constar en escritura pública. La constitución de sociedad, artículo 16 del Código de Comercio, y así lo califica el artículo 16 del Código de Comercio, solemnidad. Artículo 16 del Código de Comercio, solemnidad de la sociedad. La Constitución, pero pongan mucha atención, por favor, ¿sí? Porque me gusta a veces hablarles del privado, porque cuando examino privado me gusta hacer estas preguntas. Pero le digo, mire, cíteme 3 contratos solemnes que están regulados en el Código de Comercio. Y me dicen, la sociedad y el fideicomiso. Pero yo le estoy pidiendo 3, uno me está diciendo 2. Y me está diciendo la sociedad, no sé qué clase de sociedad. ¿O qué de la sociedad? En el Código de Comercio, en el artículo 16, la constitución de sociedad. Es diferente de decir la constitución de sociedad que la sociedad. Entonces tenemos la constitución de la sociedad, la modificación de sociedad, aquí está, y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución. Solo ahí encontramos más de 5. Constitución de sociedad mercantil, fusión de sociedades mercantiles, modificación de sociedades mercantiles, transformación de sociedades mercantiles, liquidación de sociedades, todo lo que está aquí en este artículo. Entonces, cuando lo estudiamos despacio y lo analizamos, es que estudiar derecho no es leer, es estudiar. Y entonces aquí encontramos, solo hay 5 y el examinador le pidió 3 y todavía le va a agregar el 770 al fideicomiso. Ya en el privado. Ya demostré que es verdad. Esa es la diferencia. Entonces vemos ahí que en los contratos solemnes que están regulados tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, pues deben de constar en escritura pública. Ese es el primer grupo de contratos que constan en escritura pública. Los calificados como solemnes. Y tenemos el otro grupo. El otro grupo, aquellos contratos que deben inscribirse en los registros públicos. Ese es el otro grupo de contratos. Bien, entonces tenemos ahí prácticamente los ejemplos de los contratos y veamos también, vamos a ver otros ejemplos acá. Tenemos las declaraciones de voluntad. ¿Qué es eso de las declaraciones de voluntad? Bueno, pues las declaraciones de voluntad vamos a encontrar, y ahí tenemos los ejemplos. Las declaraciones de voluntad tenemos la identificación de persona. ¿Cuándo procede la identificación de persona? Bueno, eso lo estudiaron ustedes en Derecho Civil 1 porque es de la persona. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban estudiando Derecho Civil 1? ¿Cuándo procede la identificación de persona? 3 casos, 3 motivos. La persona que constante y públicamente use nombre distinto, primer caso. En el código no están numerados, pero como hay que rayar los códigos, ahí ponemos A o 1 y lo subrayamos. El que use nombre distinto. El que hubiere omitido uno de sus apellidos o que use un nombre incompleto. Son 3 que están en el Código Civil. Ahí está, ahí uno no se pierde. Tengo el Código Civil por aquí a la mano, pero uno no se pierde. Ahí están los 3 motivos por los que procede la identificación de persona. Esa es una declaración de voluntad. Luego el testamento. En el artículo 943, el testamento debe de constar en escritura pública. Es una declaración de voluntad personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Porque no se puede otorgar por mandato. Y tenemos también la donación por causa de muerte en el artículo 955 del Código Civil. Esas son declaraciones de voluntad. Y después tenemos, para ir terminando de este tema ahí, tenemos también las manifestaciones del consentimiento.
Las manifestaciones del consentimiento, vimos ya prácticamente, eso lo vimos del consentimiento, cómo atrapamos el consentimiento. Las personas dicen, sí, acepto. Pero, ¿cómo voy a demostrarle yo a las demás personas que aquella persona aceptó? ¿Cómo voy a atrapar yo ese consentimiento en el instrumento público? En el instrumento público necesito yo materializar ese consentimiento. ¿Cómo voy a atrapar ese consentimiento ahí? Pues con la firma o con la impresión dactilar. Pero en este caso tiene que firmar un testigo. Y entonces vemos nosotros que la donación entre vivos, porque hay dos clases de donación. Por eso les digo yo a los estudiantes, no me hablen a la mitad, porque si nos hablamos a la mitad, nos acostumbramos a escribir a la mitad. Y cuando me responden, me ponen donación, pues no está malo. ¿Qué clase de donación? Ah, entre vivos, aún está malo. ¿Por qué? Porque hay a título gratuito, a título oneroso y a título remuneratorio. Entonces me tienen que decir donación entre vivos a título gratuito o donación entre vivos a título oneroso. Y la otra clase de donación, la donación por causa de muerte. Entonces, la donación entre vivos puede ser que el donante haya otorgado la donación en forma unilateral, es decir, en forma, solo él otorgó la donación y quedó pendiente la aceptación. Quedó pendiente la aceptación de la donación y entonces esa donación se va a hacer en escritura pública. En una fecha le donaron el bien y después la persona lo va a aceptar, si le conviene lo va a aceptar, pero tiene que aceptarlo en escritura pública. Y esa es una manifestación del consentimiento. Y ahí está, entonces, tratamos de ejemplificar cada uno de los elementos que hemos mencionado en la definición de escritura pública. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Esto, como yo les decía, es un recordatorio nada más de lo que ustedes ya vieron en su curso de Derecho Civil, pero como es muy importante, porque ya vamos ya van a redactar ustedes la primera escritura. Van a empezar a redactar la primera escritura. Yo creo que en la próxima sesión, ya sea con la notaria María Menchú o con su servidor, pues van a tener su hoja a la mano, ahí al alcance, para poder redactar. Vamos a ir redactando una escritura con base al código de notariado, cómo se redacta la escritura. Yo sé que algunos tal vez ya lo saben porque han de trabajar con colegas notarios, o son procuradores, o tienen algún pariente que es notario. Estoy seguro que ya, tal vez la mayoría ya lo sabe. Pero es nuestra obligación hacerlo aquí en el desarrollo de las sesiones. Todos los trabajos que vamos a hacer son a mano. Y ustedes los van a remitir al Classroom, los van a remitir a mano. Bien. Para terminar, porque ahí me quedé en las otras secciones de la tarde, y yo quiero llevar así para entregarle a la licenciada su sección. Ya le digo, mire, hasta aquí vamos desarrollando los temas, ahí están grabados. Les suplico que si el lunes tengo la oportunidad de estar con ustedes, me recuerden que hay que grabar la clase, por favor. Entonces les decía, las clases de escritura. Si ya vimos qué es una escritura, ya vimos qué contiene una escritura, ahora veamos las clases de escritura que regula el código de notariado. Hay que tener mucho cuidado, porque el contrato es de las partes. Porque muchas veces, y yo les hablo de privado, porque son experiencias que hemos vivido, cuando hacemos esta pregunta en el examen técnico profesional, por favor, cítenme las clases de escrituras, compraventa, arrendamiento, empiezan, no, esos son contratos, Las clases de escrituras que están reguladas en el Código Notariado son tres clases de escrituras. La escritura matriz, llamada también escritura principal. Esta escritura matriz, la escritura principal, está regulada en los artículos 8 y 9 del Código Notariado. Ahí encontramos el fundamento de la denominación, escritura matriz o escritura principal. Ya vamos a ver más adelante qué contiene cada una de ellas, pero ahorita vamos a ir paulatinamente. La escritura matriz o escritura principal. Ese es el primer grupo. Luego viene el otro grupo, la otra clase de escrituras. Esa tiene tres denominaciones. Algunos dicen tres nombres, pero son denominaciones. El nombre es el de la persona. Tiene tres denominaciones.
escrituras secundarias. Aquellas son principales o matriz. Estas son secundarias, llamadas también escrituras accesorias, llamadas también escrituras complementarias. Complementan. Son 3. Y se subdividen en 5. Las escrituras secundarias, accesorias o complementarias están reguladas en el artículo 36 del Código de Notariado. Ahí están regulados en el artículo 36 del Código de Notariado, y está regulada también en el artículo 77, numeral 1, literal E del Código de Notariado. Al hacer el estudio de estos dos artículos, 36 y 77, numeral 1, literal E, encontramos que se dividen en 5 clases. La escritura accesoria, secundaria o complementaria estas 3 son 5. ¿Y cuáles son? Si leemos esos 2 artículos, vamos a encontrar escritura de adición, de modificación, de rescisión, de ampliación y de modificación. 5, que están reguladas, 3 en el artículo 36. Y vamos a leer el artículo 36 del Código de Notariado. Veamos aquí. En el artículo 36 encontramos esta clase de escrituras secundarias o accesorias o complementarias. Determina el artículo 36 del Código de Notariado: el notario pondrá al margen de la escritura matriz, hay otro fundamento de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Ahí hay 4. Es decir, la escritura secundaria, accesoria, complementaria, aquí en el artículo 36 hay 4. Escritura de adición, aclaración, modificación o rescisión. Todavía hay alguien que quiere entrar. Bien, y en el artículo 77 del Código de Notariado vamos a encontrar en el numeral 1, artículo 77, al notario le es prohibido: 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. ¿Se recuerda que eso lo vimos, eso del por mí ante mí? Literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Ahí están, entonces, ahí encontramos las escrituras accesorias, complementarias o secundarias, ¿no? Cuando a ustedes les pregunten en su examen cómo se clasifican con fundamento jurídico las escrituras accesorias, complementarias o accesorias, ustedes inmediatamente van a tener su código, van a fundamentarse en el artículo 36 y en el artículo 77, numeral 1, literal E, y van a consignar que son 5 clases de escrituras. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado. Está claro, vamos bien. Bueno. Y por último, tenemos las escrituras canceladas, ¿sí? Las escrituras, ahí hay un error en la presentación porque estoy viendo que mencionaron 36, pero no es 36, es 37. Las escrituras canceladas son aquellas escrituras que ocupan un lugar porque van un número 10, nos tocaba la número 10, en la ciudad de Guatemala, el 29 de julio del año 2021, ante mí, fulanito, notario, comparecen y se arruinó. Se desconfiguró, se fue la corriente eléctrica, se desconfiguró la impresora y se echó a perder. ¿Qué hacemos con esa escritura? Acordémonos que las hojas de protocolo no podemos decir, bueno, las arruiné, como hacemos con otras hojas, las arrugamos, le echamos al cesto de la basura. O no la podemos romper, no podemos. Con el artículo 13 del Código de Notariado, las hojas de protocolo en la numeración no pueden interrumpirse.
Si quitamos una, ya interrumpimos la numeración. Ya cometimos una infracción al artículo 13 del Código de Notariado. ¿Qué hacemos con esa escritura? Pues la cancelamos. La cancelamos. Ya tiene el número 10, ya había redactado unas cuantas líneas y se desconfiguró, se fue la energía eléctrica. Ya no sirve. Pero no puedo deshacerme de esta hoja. Entonces solo le pongo una razón: cancelada. Cancelada. Está cancelada la escritura. No nace a la vida jurídica. Esa es una razón. La otra razón es, ya tenía la número 10, la cancelé, ahora me toca la número 11. Empiezo el número 11 en la ciudad de Guatemala, el 29 de julio del año 2021, ante mí, fulanito, notario, comparece, la redacto y termino de redactarla. Y me faltan las firmas. Ya está lista para que firme. Viene la persona y firma. La primera persona firma. Uno de los comparecientes firma. Y el otro dice: licenciado, disculpe, me arrepentí. Ya no quiero vender. O ya no puedo comprar. Fíjese que desajusté el dinero. No puedo comprar. Me arrepentí. No lo podemos obligar. 1251. Consentimiento que no adolezca de vicio. No lo podemos obligar. Por eso ese principio de consentimiento en el derecho notarial es muy importante. El consentimiento que no adolezca de vicio. Y como falta una firma, firmó el vendedor o firmó el comprador, pero falta una firma. ¿Saben dónde pasa esto? En los contratos de arrendamiento. Aunque esto no es necesario que conste en escritura pública. Si no pasan de los 3 años o si no se recibe la renta por anticipado por 1 año, pero de ahí todo lo contrario. No. Pero digamos que lo redactamos en escritura pública, ad probationes, ¿no? Para probar, para demostrar que existe una relación de derecho. Y dice el fiador: licenciado, ya no pude llegar a firmar, dice que no me dieron permiso en el trabajo. Lo que pasa es que se dio cuenta que va a ser el fiador. Si no paga el arrendatario, yo voy a tener que pagar, entonces mejor no voy a firmar. Ya firmó el arrendador, firmó el arrendatario, pero falta el fiador. Y nunca llega a firmar. ¿Qué hago con esa escritura? La cancelo. Entonces, ¿cómo podemos definir una escritura cancelada? Una escritura cancelada es aquel instrumento público que ocupa un lugar, porque ya tiene un número, y un espacio, porque ya redactamos una línea o la redactamos toda. Es aquel instrumento público que ocupa un lugar y un espacio en el registro notarial, que es el otro nombre del protocolo, en el registro notarial, y que no nace a la vida jurídica. No nace a la vida jurídica. Y eso está regulado en el artículo 37. Y tenemos prohibido extender copia. Ahí les pido disculpas, hay un error ahí en la presentación. Ahí estoy viendo que dice 36, pero es 37 del Código de Notariado. Lo voy a leer para corregir ese error. Artículo 37. El notario, voy a omitir lo demás porque ya no se utiliza. Muy bien. El notario, muy bien, ya me hicieron una observación. Gracias. El notario, cuando debe cumplir las siguientes obligaciones. Literal B, me están diciendo: dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, son 25 días. Y ante la misma dependencia, director del Archivo General de Protocolos, de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales, son los jueces de primera instancia, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Ahí subrayen esa parte de ahí. Tenemos que remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos en la capital. En los departamentos lo podemos hacer al juez de primera instancia, avisando que cancelamos un instrumento. Señora directora del Archivo General de Protocolos, con base al artículo 37, literal B del decreto 314 del Congreso de la República, me permito avisarle que la escritura número 10
de fecha 29 de julio del año en curso fue cancelada. Punto. La firma y el sello del notario. Y ahí estamos, escritura. Ahí están las 3 clases de escritura, que es lo que vamos a redactar. De repente estamos redactando una y les voy a decir, ahí dejémosla. O la notaria se lo va a decir porque ella va a continuar con las clases. Ahí se queda la escritura. Cancélenla. ¿Y qué hacemos para cancelarla? Solo consignamos la palabra cancelado. Ahí está, palabra cancelado y la firma y se quedó. Está cancelada. No tenemos que explicar por qué. Solamente la palabra cancelado. Bien, si no hay dudas, comentarios, estamos ya terminando la jornada de hoy, por lo menos en esta sección, todavía me falta la otra. Pero si no hay comentarios, si no hay dudas, observaciones, las pueden plantear por Classroom. Me imagino la notaria les va a contestar, la notaria María Menchú les va a responder. Las pueden hacer por el correo institucional también de la notaria titular. Ahí por ese medio pueden hacerlo. Gracias, Sergio. Feliz noche para usted también. Feliz noche, licenciado. Bueno, no hay dudas de comentarios, ya tienen apetito. Vayan. Feliz noche. Aunque creo que tienen Buen fin de semana, licenciado. ¿Qué manda? Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, muy amable. Gracias. Igual para ustedes. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase. Gracias, feliz noche. Gracias.